Buenas noches. Muchas veces cuando estamos caminando en obediencia, aceleramos o frenamos la bendición del Señor. Salmo 81:14. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Tenemos que mirar que muchas veces en nuestra vida hay decisiones que retrasan o aceleran el propósito de Dios para cada uno de nosotros. La obediencia es una de esas decisiones que acelera la bendición de Dios. Y Él le recuerda a su pueblo y nos recuerda a nosotros que si escuchamos oír su voz y andamos en sus caminos, pues Él nos hubiera evitado muchas derrotas, crisis, estrés en nuestra vida. Podemos empezar a reflexionar y muchas veces nos damos cuenta de los errores que hemos cometido en nuestro caminar. Y declaramos, si hubiera sido diferente, si yo hubiera hecho caso, si yo le hubiera prestado atención a la palabra, si yo hubiera puesto atención a aquello que me dijeron. Pero también ten en cuenta que muchos hemos aprendido y se ha aprendido en esos aciertos o desaciertos que hemos tenido. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de obedecer a Dios, elegir su bendición y protección. Pero tenemos más kilometraje, más recorrido en el camino. Y hemos entendido muchas cosas en ese caminar. Por eso Dios nos ha invitado a cada uno de nosotros a caminar en esa obediencia. Aunque para muchos parece consejo, para muchos parece como si les estuvieran invitando, en realidad es esa virtud poderosa que tenemos cada uno y solo quien lleva su vida de obediencia cosecha días de bendición. Por eso debemos pedirle a Dios que en cualquier lugar donde vayamos, su voz esté con nosotros. Que en todo momento y en todo instante le podamos obedecer. Solo la obediencia, y tú lo tienes que ya haber aprendido, solo la obediencia asegura la bendición de Dios y la protección ante nuestros enemigos. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto y comeréis vuestro pan hasta que os saciereis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Eso nos dice Deuteronomio 11, 13, 15. Pero el Salmo 32, 8, 10 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Dios le rodeará la misericordia. Creo que la palabra de Dios está muy clarita. Y es esa promesa que Dios nos da en su dirección. Todos y cada uno de nosotros anhelamos la guía de Dios en nuestro caminar diario. Tenemos que aprender que Él es nuestro instructor cuando permanecemos en comunión con Él. Y vamos a poder reconocer su dirección a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Él siempre está vigilando y nos está mostrando el camino, siempre nos está alumbrando por medio de la palabra y nos está guiando por medio del Espíritu Santo. Cuando tú estás en íntima comunión, sentirás su mirada sobre ti. Como cuando tenemos esa relación estrecha con una persona y solo un movimiento de sus ojos nos indica su deseo.
Por eso cada uno de nosotros debemos ser sensibles a la voz y la guía del Espíritu Santo, de modo que no tenga que usar la fuerza para que le obedezcamos. Mira, en el Salmo que tomamos ahorita, en el Salmo 32, 8, 10, se nos está presentando dos opciones, así de sencillito. Se nos presenta al impío que no confía en Dios y va a acarrear muchos dolores. Y la otra opción, el que teme y confía plenamente en Él, recibiendo la promesa de su constante misericordia rodeándolo. Tú puedes tomar o una o la otra. Si tomas la segunda, pues será un cerco hermoso de protección para tu vida. La paz y la seguridad van a ser el resultado de esa misericordia. Entonces, mira que el Señor es tan hermoso que nos lo deja a nuestro libre albedrío. Él nos da la promesa, pero ya depende de nosotros si lo tomamos o no lo tomamos. Ese es el famoso libre albedrío que nosotros tenemos. Somos nosotros los que decidimos. Pero también tenemos que tener en cuenta que si tú decides, tú recibes la consecuencia. Por eso, no culpes a Dios de los errores y de las malas decisiones. Pero también tenemos que tener clara esa advertencia. Porque al no caminar en el camino de pecado, pues qué hermoso, porque entonces no andaremos en el camino de dolor. Dios compara a las personas con el caballo o el mulo que necesitan ser controlados, que necesitan tener un cabestro, un frenillo, para que no se desboquen. Y a veces decimos que no, nosotros no somos así, pero cuando nos sentimos sueltos, nos desbocamos. Y esto sucede porque no permitimos que el Señor nos guíe paso a paso. No le dejamos otra opción que la disciplina. Y muchas veces lo que sentimos es el castigo para que sigamos y volvamos al camino. Como los mulos tercos, como los caballos sin freno. Mira, si hay algo hermoso que tenemos es que Dios siempre nos quiere guiar. Él desea siempre guiarnos en el amor. Él quiere guiarnos por medio de la sabiduría para que nuestro camino sea grato. Por eso no permitas que tu obstinación impida tu obediencia. No podemos olvidar que es muy fácil, y a muchos les ha resultado muy fácil separarse de Dios y caer en el pecado. Pero Dios siempre responderá a nuestra confesión. Dios siempre responderá a nuestro arrepentimiento con un perdón completo. ¿Está dispuesto a tomar, a personificar y a volver al camino? Porque Él está dispuesto a perdonar, porque su juicio sobre el pecado quedó satisfecho en la muerte de su Hijo en la cruz. Acuérdate, Cristo pagó el precio para que tú andes en los caminos del Señor. Y me preguntaban que ¿qué es la obediencia? Y yo diría que la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida.
Y también me decían que cómo es posible que la gente se encuentre reunente. Mire, nosotros en nuestro caminar diario encontramos personas que son reunentes a confiar en Dios completamente sus vidas. Miedo, temor, bueno, tantas cosas, pero en especial cuando uno empieza a ver esas personas, a escuchar esas personas, lo que tienen miedo es que el Señor cambie sus planes. Y dentro de ese miedo, pues también tenemos que entender lo que nos dice la palabra como siervos inútiles. Porque tú y yo somos siervos inútiles cuando hacemos solamente lo que debemos. A mí me encanta cuando la gente dice es que tengo la camiseta puesta con mi trabajo, con lo que hago. Y cuando uno va a ver, no se hace sino escasamente lo que le toca. Hasta donde le toca y eso que si puede menos. Y sin embargo hablan de tener la camiseta puesta. Pues así también lo vemos con el Señor. Dan el paso porque les toca andar. Pero hasta ahí llegan, hasta ahí se esperan y entonces otro empujón. Y sin embargo son de los que, con todo respeto, y lo hago comentario, no es crítica, pero no se los digo a ustedes, pero a ustedes se los digo, de que nos cuesta dar un paso más. Sin embargo, la Biblia nos dice que aprendamos de Cristo que siempre iba un paso más adelante. Siempre ahí estaba, un paso más adelante. Él nos lo enseñó. Por eso debemos aprender a confiar completamente en Dios, porque Dios tiene mejores planes para nosotros. Aprende a dar más para que los demás vean la gloria de Dios. Eso es importante. Y la vean en nuestras vidas y empiecen a buscarla en la vida de ellos. Mira, parte de esa obediencia está en ser puntuales. En las citas, en los trabajos, en el estudio, en lo que sea, ser puntuales. Si eso hace que tú des un poco más de lo que te piden, genial. Hay gente que se destaca por ser impuntual. Hay gente que le dicen, mire, nos vemos a las 2:30 para estar seguros que están llegando a las 3:15. Y sin embargo, son personas que hablan de estar caminando y viendo con el Señor. Y entiende que el Señor nunca llega tarde. Si hay algo que el Señor nos enseñó es que es un Señor de orden. Y estamos hablando de obediencia. Y tenemos que tener claro que sí, Él puede cambiar nuestros planes. ¿Y sabes por qué? Porque los planes de Él son infinitamente superiores a los que nosotros podemos tener. Siempre son mejores a los que nosotros tenemos en mente. Tenemos que aprender que si Dios rompió tus estructuras, es que tiene algo mejor para ti. Y a veces nos preguntamos por qué es tan importante obedecer a Dios. ¿Por qué es tan importante obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas al querer obedecer a Dios? Y eso es algo que me han preguntado recurrentemente. ¿Por qué yo tomo tanto la obediencia? Porque es un requisito para poder caminar con Dios. Si yo no quiero caminar de la mano del Señor, pues Él no me puede llevar a rastras, ni me va a obligar. No. O sea, si tú coges un niño de la mano y él no quiere moverse, pues tú lo vas a tener que jalarlo y vas a alzarlo. Con el Señor es igual, solo que el Señor
Si uno no quiere andar, Él no lo obliga a uno. Él lo espera ahí a ver si, ¿qué quieres hacer? Esa es la ventaja del libre albedrío. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos aprendido a manejar, el libre albedrío. Nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Y queremos que Dios nos sirva a nosotros. Y entonces creemos que lo podemos mandar, lo achicamos, lo agrandamos de acuerdo a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y así no es. Ahora, ¿por qué es importante obedecer? Lo primero es porque Dios lo manda. Jeremías 7:23, Dios dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compórtense de acuerdo a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Mire, ahí está muy clarito. Si tú miras, en el Antiguo Testamento se enfatizaba sobre los sacrificios, pero lo que él más valoraba era la obediencia. Siempre valoraba más la obediencia que los sacrificios. Ahora, la gente habla hoy en día de sacrificios porque cree que sacrificarse es hacer lo que tiene que hacer. No, si usted viera. Hoy me tocó a las 7 de la mañana para poder llegar a las 8 en punto. Yo nunca llegaba temprano. No, eso no es un sacrificio. Ese es su deber, ser responsable. Y a veces confundimos esa partecita. Si nosotros miramos en la Biblia, por allá en 1 Samuel 15, encontramos que Saúl desobedeció a Dios en nombre del sacrificio. Samuel dijo que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa del carnero. 1 Samuel 15:22. Entonces, miremos bien cómo estamos con este precepto. El Señor lo ha mandado. Pero también tenemos que entender que la obediencia va a demostrar tu fe. Cuando nosotros seguimos mirando ahí a 1 Samuel, pues entonces encontramos que la desobediencia de Saúl mostró esa falta de fe. Y no solo eso, porque a veces no lo miramos más al fondo. Esa falta de fe le costó el reino. Así de sencillo. Por eso cuando tú y yo desobedecemos a nuestro Señor, ¿qué nos está costando? No nos cuesta a nosotros el reino, pero sí nos cuesta la bendición de su reino, la cual es una vida abundante y fructífera. No siempre vamos a entender los mandatos del Señor, no. Eso sí también tenemos que ser claros. Pero podemos tener fe en su sabiduría y por nuestra obediencia demostrar que le creemos a Dios cualquier cosa que Él nos mande. Eso es importante en nuestro caminar diario. Pero también la obediencia glorifica a Dios. Porque mientras que tú le obedeces en fe, tu vida será de su agrado. El mundo aún hoy espera ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. ¿Tú qué respondes a ello? ¿Eres de los que dices, yo quiero ser ese que demuestre? ¿Yo quiero ser ese que da testimonio? Esa debería ser nuestra respuesta al Señor. Pero igual cada uno evalúese a sí mismo. Como resultado de haber dado gloria a nuestro Señor, Dios lo usó como a ningún otro hombre en su tiempo para alcanzar multitudes con el Evangelio de Cristo. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 15, encontramos que Jesús se refiere a sí mismo como la vid y a los cristianos como las ramas. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Y qué es permanecer en Él?
es obedecer. Así de sencillito, es obedecer. El cristiano obediente lleva mucho fruto y su obediencia glorifica a Dios. ¿Estás glorificando a Dios? Evaluemos nuestro corazón. Pero también la obediencia produce victoria. La estrategia del enemigo siempre ha sido influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Lo vimos en el huerto del Edén y al caminar lo hemos visto al caminar en la Biblia. Nos da muchos ejemplos sobre ello. Ahí tenemos a Judas. Tuvo la mejor escuela, tuvo el mejor maestro y sin embargo desobedeció. Se dejó influenciar y ahí estuvo. Pero el ejemplo más claro lo tenemos desde Génesis, en el propósito en el huerto del Edén. Tentó a Eva y sigue siendo su objetivo hoy en día, tentarnos a todos y cada uno. Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Nos da unos pasos para la victoria. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a Dios. Y cuando hablamos de someternos, ¿qué debemos hacer? Obedecer al Señor. En todas las cosas. ¿Para qué? Para que tú puedas tener esa victoria personal que tanto has anhelado. ¿Y esto a qué lleva? A una vida abundante. Ahora, no es una vida sin dificultades. No, vamos a tener dificultades. Lo que pasa es que las dificultades van a ser diferentes. Es que vivir las dificultades sin el Señor es muy diferente a vivir las dificultades con el Señor, en el Señor, para glorificar al Señor. Ahora, ten en cuenta que también la obediencia está demostrando nuestro amor a Dios. Cuando a uno le preguntan, uno dice que sí, que ama a Dios, pero el amor a Dios también es acción. Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Juan 14, 23, 24. Mire, amor es una palabra que requiere acción y resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. Es que ese amor que nosotros le decimos tener a Dios no es pasivo, es un amor activo. Porque si tú dices que amas a Dios, tienes que amar ¿a quién? Al prójimo, así de sencillito. Y entonces hay que obedecerlo en todo, con respecto al prójimo. Por tanto, quien dice que ama a Dios y no le obedece, en verdad no lo ama. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia a medias es desobediencia. Acuérdate de eso. Pero también la obediencia permite que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros con poder. Y cuando nosotros vamos y miramos en el Nuevo Testamento, encontramos que el Espíritu Santo nos capacita. O sea que nos da sabiduría. Llenándonos de poder y de su gracia, pues somos testigos eficaces de Jesús. Acuérdate, Jesús mismo envió a 70 discípulos con instrucciones específicas. Pero antes, ¿qué hizo? Le dio poder. Y entonces sanaban enfermos, echaban fuera demonios. Cuando tú obedeces al Señor, el Señor derrama su Espíritu Santo sobre ti para que actúes con poder. En el poder del Espíritu Santo por la autoridad impartida por Cristo. No es que tú ya entonces en tu nombre, porque algunos también, y mire lo que yo hago y mire el poder que tengo. Y cómo es de maravilloso cuando uno habla con alguien y alguien dice que tiene un don del Señor y valora los dones que el Señor le ha dado. Pero es muy triste escuchar que
que las personas tienen dones y hacen lo que quieren con ellos y se les olvida quién les dio el don y a quién hay que servir. Pero también Dios se revela a aquellos que le obedecen. Es que si Cristo no es hoy una experiencia personal, esa experiencia personal de gozo, deberías mirar si es que hay desobediencia en tu caminar. ¿Por qué? Porque Jesús prometió manifestarse a todo aquel que le obedezca. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Y mire que estamos dejando punticos de reflexión. Y he tomado algunas de las preguntas que me hicieron por WhatsApp para responder. Y muchas veces hablamos del poder del Espíritu Santo, de la autoridad de Cristo y de todo aquello que tenemos. Y es que yo oré, y es que yo hice, y es que yo pedí, y es que... Sí, pero ese y es que puede ser desobediencia. Entonces, antes que todo debemos evaluarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa si a uno se le salta el switch? Es que a veces, claro, esa es la otra que tenemos que evaluar. O sea, todavía estamos en esta carne, todavía estamos en las emociones, todavía a nosotros se nos salta el switch, somos seres humanos. Eso no es excusa para estar saltándose el switch, entonces a todo momento se le quedó el switch pegado. No, no. Lo que pasa es que también tenemos que aprender, oiga, sí, pudo ser que se me saltó, hablemos con el Señor, pidámosle perdón. A veces las emociones nos ganan. Y entonces no es que ya es mejor dicho, nos salieron las alas. No, seguimos de todos modos por este mundo, pero debemos caminar diferente. O sea, de las 24 horas no es que las 23:30 se le saltó el switch, entonces se le quedó pegado. Porque sí tocaría cambiar la planta. No, la idea es que, oiga, de las 24 horas, si se le presentó, pero no es que las 24 horas, pues. Eso no es excusa para pecar. No, jamás. Por eso, miremos bien. Si hemos encontrado el poder y la plenitud que se desea en la vida cristiana. Eso es algo que debemos plantearnos. Porque cada uno de nosotros debemos estar animados a hacer nuestro ese poder del Espíritu Santo por medio de la fe. Y entonces tendríamos que disciplinar nuestra mente y nuestro corazón mediante la obediencia a Dios y a su palabra. ¿Para qué? Para poder encontrar esa plenitud en Cristo. Miren, es que la obediencia a Dios es un llamado a una vida sobrenatural caminando en esta tierra. Ahora, sobrenatural porque es que ya vamos a empezar a caminar espiritualmente. Muchos son carnalmente espirituales y otros son espiritualmente carnales. La idea es que empecemos a mirar más allá, a caminar más allá, a disciplinar nuestro corazón y nuestra mente en la palabra del Señor. No nos podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Tú y yo debemos tomar por fe la presencia interior del Espíritu Santo para llenar, dar poder y dirigir nuestras vidas. Ya no nos mandamos nosotros solos, ya estamos guiados por el Señor. Él es el conductor de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Por eso, ahí donde estás, te puedes preguntar, oye, ¿confías en Dios? ¿Confías en que Él tiene lo mejor para ti? Y voy a decir algo con mucho respeto,
pero también con mucha sinceridad. No podemos llamarnos cristianos si no obedecemos. Una persona desobediente está deshonrando a Dios. Una persona obediente está glorificando a Dios. ¿En cuál de los dos estás? Hoy, a pesar de todas las cosas y a pesar de todo lo que estás escuchando, ¿puedes llamarte cristiano? Ahora, con el Señor tenemos una ventaja, ¿sí o no? A veces por raticos me falta, me sobra, no, ¿sí o no? Esa es la ventaja con el Señor, o es blanco o es negro. En el Señor no hay grises, en el Señor no hay escalas. Él no dice, ¿se puede llamar casi cristiano? No, o es o no es. Acuérdate, la palabra es muy clara, o está conmigo o está contra mí, dijo el Señor. ¿Estás obedeciendo en todo o solamente a medias? ¿Estás leyendo la palabra diariamente? ¿La estás escuchando? Porque eso es lo otro. Alguien me decía, pastor, yo no leo la Biblia, se me cansa la vista, pero yo la escucho todos los días. Bueno, ¿la oyes o la escuchas? Nosotros podemos oír tantas cosas, pero aplicar tan poquito. Entonces, escuchar es que meditamos en ella y empezamos a caminar en ella. Por eso, si no quieres frenar la bendición, si tu anhelo es estar en la bendición del Señor, pues sencillo, estudie y medita en la grandeza de Dios. Porque cuando realmente entendemos nosotros cuán amoroso, sabio, poderoso y confiable es Dios, pues no tendremos ningún problema en creerle y en obedecer y caminar de su mano. Pero también para ello tenemos que conocer su palabra. Porque es que la palabra va a ser la base para nuestra obediencia y crecimiento. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, dice Colosenses 3:16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. En toda su riqueza, en toda su magnitud. Por eso hay que conocerla. Para llegar a amar al Señor tenemos que conocer su grandeza y lo conocemos en la palabra. Pero también debemos empezar a mirar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Y a medida que vas estudiando y meditando la palabra, pues vas a encontrar ese plan y propósito que Dios tiene en tu vida. Por eso hay que invertir tiempo en oración, en obediencia y en conocerlo. Pero no nos podemos quedar ahí. Y entonces tenemos que actuar. Porque el actuar es un paso importante de fe. De esa fe en obediencia. Porque el actuar sencillamente es hacer lo que Dios nos dice en el poder del Espíritu Santo. Por eso mucha gente dice, yo fui a una iglesia, hice una oración de fe, yo un día que estaba preocupado, asustado, bueno, tantas cosas, yo hice una oración de fe. Claro, la hizo. ¿Y caminó en esa fe? ¿O se quedó ahí? ¿Se quedó en esa palabra emocional o empezó a vivir la palabra? Mira bien si estás caminando en obediencia en todas las cosas. Mira si eres fructífero como ese discípulo del Señor. Hoy el Señor sigue animándonos, enseñándonos, exhortándonos a que caminemos por fe. Por eso hoy determine caminar en obediencia.
Determine caminar en esa obediencia delante de Dios para poder comenzar a reflejar a Cristo en nuestra vida. Te invito a que empieces a hacerlo. Qué hermoso sería que todos pudiéramos hacerlo y que se nos vuelva ese estilo de vida. Quita los ritos, quita las costumbres. Alguien me decía, pastor, el día que yo no oro en la mañana, que cuando yo salgo si no oro me va mal. No, eso no es así. O sea, no es que entonces hoy el Señor amaneció de mal genio y entonces te va a ir mal. No, eso no es. O sea, eso sí es algo que ya tienes acá, no. Y no es que tengas que orar, que si no ora a las 5:30 de la mañana, pastor, es que si viera, si yo no oro a las 5:30 de la mañana, ese día, mejor dicho, a las 6 ya se me hace tarde, a las 7. No es porque ore o no ore. Porque uno puede orar en cualquier momento del día, puede estar orando todo el día, caminando con el Señor todo el día, escuchando la palabra todo el día. Hoy en día que nos queda tan fácil. Entonces quitemos esos rituales, porque es que si yo no oro a las 5 de la mañana, ya no oro en el día. Pues eso es una disciplina que es diferente, pero no lo tomes como ritual. Ahora, ¿qué tipo de oración estamos haciendo? ¿Una oración de afán? ¿Una oración de cumplimiento? ¿Una oración de deber? ¿Qué tipo de oración? ¿O realmente le estamos dedicando un tiempo para el Señor? Ahora, la oración es de corazón. Y a medida que uno se va metiendo con el Señor, la oración va acrecentando en la fe. Entonces va a ser diferente. Por eso debemos empezar a mirar tantas cosas en nuestro corazón. Examínese cada uno a sí mismo, dijo Pablo. No es salir a juzgar al vecino, es que si usted orara más. Porque no más bien dice, oremos. A nosotros, como siervos del Señor, la gente nos escribe y dice, pastor, ore por mí. Qué rico. Cuando uno contesta, listo, vamos a unirnos en oración. Es tu oración más mi oración, nuestra oración. 2 o más en el nombre del Señor. Porque el Señor a todos nos oye, pero si estamos 2 o más, pues Él va a estar ahí, entonces ya no seríamos orando 2, sino 3. Ay, pastor, si usted orara por mí, nosotros estamos con el Señor. Pero si tú no dispones el corazón, pastor, es que parece como si usted no orara porque es que yo no veo nada y tienes dispuesto el corazón. Porque nosotros podemos orarle al Señor, pero si la persona no dispone el corazón, ahí queda. El Señor ni va a obligar, ni va a torcer el brazo, nada de esas cosas. Ay, pastor, es que yo quiero que usted ore para que el Señor cambie mi corazón. Dispóngalo para que se pueda cambiar. Ven y oramos los dos. Yo pensé que usted iba a orar. No, todos oramos. Entonces deberíamos tener una actitud diferente para que acreciente nuestra fe. Por eso, qué rico ponernos en las manos del Señor, qué rico pedirle al Señor que nos ayude cada día. Pero también entender que muchas veces somos nosotros los que frenamos la bendición. No es que el Señor se haya olvidado de nosotros, no es que el Señor haya cerrado la petición de oración. No. Es que nosotros frenamos la bendición. Yo oro y el Señor como que no me escucha. Claro, la disposición del corazón. No frenes la bendición. El Señor te quiere bendecir. Pero a veces nosotros trancamos la bendición. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Daniel.
Daniel oró y vino el ángel y le dijo, mire, desde el primer momento que tú oraste, el Señor ya tenía la respuesta. Pero el ángel tuvo que ir a luchar porque estaban trancando la bendición. ¿Con qué? Con mi actitud, con mi desobediencia. No es una oración de corazón, entonces tenemos que mirar. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. De todo corazón, habla con Él. Y dile al Señor desde el fondo de tu corazón. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has mandado la obediencia, Señor. Pero también nos has enseñado que debe ser por amor y no por obligación, Señor. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos demostrar nuestra fe, Padre Santo. Queremos glorificarte, Señor, Padre amado, en nuestro caminar diario. Papito Dios, hoy queremos andar en obediencia, Señor, porque tú nos has dicho que somos victoriosos, Señor. Y en tu palabra una y otra vez nos hablas de la victoria, Señor, pero sabemos, Padre misericordioso, que para esa victoria, Señor, tenemos que ser obedientes, Padre amado, a tu palabra y a nuestro caminar, Señor. Por eso, Padre bueno, hoy queremos demostrar, Señor, que hemos recibido tu amor cada día, Señor, en todo instante, Padre misericordioso. Y así como lo hemos recibido, Señor, que lo podamos dar, Señor, Padre amado. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda actuar en nuestro corazón, Señor, que pueda guiarnos y protegernos, Padre misericordioso, para que cada día en nuestro corazón se revele tu palabra, Señor, Padre misericordioso, tengamos más conocimiento, más sabiduría, para poder caminar diferente, Señor, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que si te obedecemos, Señor, vas a estar con nosotros, Padre misericordioso. Pero también te ponemos en tus manos, Señor, el querer como el hacer, Señor, en nuestro corazón, Padre misericordioso, porque hoy queremos estudiar, meditar, Señor, y aprender de la grandeza tuya, Padre misericordioso, del amor de tu Hijo, Señor, y del actuar del Espíritu Santo, Padre bueno. Y todo esto lo hacemos por medio de tu palabra, Señor. Por eso hoy queremos sentir, Padre misericordioso, y que nos ayudes, Señor, a que en ese corazón se despierte el anhelo, Señor, de conocer tu palabra, Padre misericordioso, porque queremos, Señor Padre amado, crecer en ti, Padre misericordioso, y entender, Señor, esos propósitos y ese plan que tienes para nuestra vida cada día, Señor. De tal forma, Señor, que nuestro actuar sea por medio, Señor Padre misericordioso, de que resplandezca Cristo en nosotros, Señor, y cada día buscar la estatura de tu Hijo, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, porque también la palabra nos enseña, Padre misericordioso, de que debemos es buscar la estatura de Cristo, Señor, porque si fuera nuestra estatura estaríamos sobrados, Señor, pero sabemos, Señor, que aún hoy nunca seremos dignos ni siquiera de amarrar su calzado. Y siempre, Señor Padre misericordioso, lo mejor va a ser servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro anhelo, Señor. Papito Dios, nunca permite, Señor, que tranquemos la bendición, Señor, sino que al contrario, Señor, con nuestra actitud, Señor, con nuestro cambio, Señor, aceleremos esa bendición, Señor, y seamos bendición para otros. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque tú una y otra vez nos hablas de caminar en fe, Padre misericordioso. Por eso hoy queremos, Señor Padre bondadoso, tomar tu mano bendita, tomar la mano de tu Hijo y dejarnos proteger, guiar por el Espíritu Santo, Señor, bajo la luz de la palabra, Señor, que queremos conocer y anhelamos, Señor, que se revele en nuestros corazones. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Un abrazo para todos. Estamos hablando de caminar en obediencia, porque es algo que debemos aprender y es algo que nos cuesta mucho. Por eso hemos visto y seguiremos viendo estos días ese caminar en obediencia, porque es algo que tenemos que reconocer, que nos cuesta estar 100% obedientes al Señor. Nos cuesta ser apartados para Él. Confesar en fe, hay momentos que nos desanimamos. Hoy queremos agradecer que
que nos hayan escrito, que nos sigan escribiendo a nuestro WhatsApp. Ahí lo tienes. Si quieres comentar, si quieres preguntar, si quieres participar, bien pueda. Ahí está nuestro WhatsApp. Damos gracias a Dios por poder servir. Damos gracias a Dios por todo este tiempo que hemos podido transmitir y aprovechar las redes sociales para el servicio del Señor. Hoy le pedimos al Señor que bendiga a todos los que están escuchando y los que van a escuchar. Y si tú crees que esta palabra le sirve a alguien, compártasela. Es otra forma de bendecir al prójimo. Oiga, esta palabra le puede servir a alguien y se la enviamos para que la escuche. Un abrazo, muchas bendiciones y caminemos en obediencia de la mano del Señor. Buenas noches.